¿Crees que es más fácil encontrar puntos de encuentro entre la música y la poesía que entre el cine o la pintura y la poesía? Bueno, yo creo que la música y la poesía prácticamente para nosotros es lo mismo. O sea, realmente creo que empezaron juntas, luego se separaron por algún motivo, pero está claro que tienen mucho en común la música y la poesía. Y por supuesto la poesía creo que es el arte que impregna el resto de las artes, pero música y poesía tienen ritmo, tienen cadencia, tienen la propia musicalidad de decir la palabra, o sea que creo que tienen muchísimo en común. Comparten nosotros en los talleres que damos habitualmente, una de las cosas que hacemos distinguir es siempre qué es un poema, qué es una canción y luego qué es un poema musicalizado, ¿no? Entonces intentamos llegar al poema musicalizado viendo cómo comparten, y además ellos mismos llegan a la conclusión, es decir, comparten ritmo, comparten la cadencia, comparten la rima, entonces vamos un poco quitando como fleco popón y para llegar a la poesía musicalizada. Entonces yo creo que sí, que comparten, de hecho, bueno, la primera, siempre nosotros lo decimos, lo que ha dicho Moncho, ¿no? Que la primera arte es la poesía, o sea, nosotros para ritmo, nosotros... sí, yo creo que decimos un chiste que es verdad, o sea, es un chiste cierto, que es que la poesía es lo más importante que ha inventado la humanidad. Luego ha hecho cosas, ha ido a la luna y tal, pero creo que es lo más antiguo, lo más bello, donde se cuenta la vida realmente, con esa sutileza que muchas veces la narrativa no llega, a contar esas pequeñas cosas que nunca un narrador podrá contar, un poeta puede hacerlo. Y creo que es una crónica, desde hace 10.000 o desde donde sea, desde que llevamos escribiendo, que están dejando los poetas la crónica escrita de la humanidad. Entonces es lo que le decimos a los chicos, que nos miran con ojos vueltos, pero creo que sí que es verdad, que gracias a los poetas podemos conocer más de lo que somos. Aquí yo creo que me he enrollado y me he salido de la pregunta, pero... Yo te perdono. Perdón. ¿Creéis que la lectura dota al poema de la musicalidad que requiere para ser una obra completa? Es decir, ¿que la poesía se escribe para ser leída en voz alta? Yo creo que no. O sea, yo creo que no. O sea, quiero decir, yo creo que no se crea para ser leída en voz alta. O sea, yo creo que se crea para la intimidad y para uno mismo. Sí que es verdad que cuando uno la lee en alto, esto ya es como un observador, de pronto ya está implicándose. Entonces ahí ya puede variar también un poco cómo lo dices, incluso puede pasar un poco con la música, a lo mejor puede hacer como que no vaya por los caminos por donde había sido escrita, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es diferente y creo que tiene su público para la intimidad y tiene su público también para el recitado, ¿no? Y yo creo que cuando uno recita ya estás metiendo ahí pues ya estás trabajando además con un instrumento, que es la voz. Entonces ya trabajas con la voz, entonces eso ya le está dando un timbre al poema, ya le está dando, y aparte cada uno que lo recite lo hará de una forma muy diferente, ¿no? Entonces ahí ya hay un pequeño sesgo, ¿no? Pero yo creo que luego la intimidad, creo que el poema surge sobre todo más para la intimidad. Para la intimidad y luego hay muchos poetas que evidentemente bueno, dice mejor que lo lea otro tu poema, porque es verdad que pasa habitualmente, ¿no? Que dices, muchos poetas no leen bien, que eso claro. no tienen por qué leer bien, lógicamente. Claro. Pero aparte que la voz te acerca al poema, que comentaremos luego, que al final, ¿quién se acerca a esa intimidad del poeta? Pues gente enamorada de la poesía, tú coges un libro y te enamoras de esa intimidad. Es una relación, pues eso, un poema escrito hace 10.000 años, lo lees ahora, es como una botella, ¿no? Que también se lo decimos mucho a los chicos, a las chicas. Dejar por escrito lo que piensas es un mensaje lanzado y es un mensaje mágico, no es instantáneo. Tú puedes coger un poema de hace 500 años o de hace 2 días y por eso es muy importante dejar por escrito. Ahora, ¿quién se acerca a esa intimidad? Yo creo que un rapsoda o alguien que recite, pues es una manera de romper esa barrera porque es muy difícil acercarte a un poeta. Sí. Están ahí en su mundo, es muy complicado. Sí. La sonoridad de la poesía escrita tiene que ver también con el tema de la musicalización de poemas. ¿Crees que musicalizar un poema distorsiona el sentido del texto escrito o que por el contrario lo enriquece al aportarle nuevos matices que lo complementan? Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces nosotros, ¿no? O sea, nosotros pensamos que... ¿Por qué musicalizamos? ¿No? Es una de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Porque nosotros dedicamos muchos años a musicalizar. Nosotros básicamente musicalizamos para llevar la poesía, es decir, para acercar la poesía. No es que queramos hacer otra obra diferente, no es eso. O sea, nosotros es llevar la poesía de otra forma, como se ha hecho además, o sea, porque la poesía, lo que hablábamos antes, la oralidad de la poesía, ¿no? Que antes de incluso que se escribiera la poesía ya se hablaba o se cantaba, ¿no? Entonces es una de las cosas que nosotros pensamos que yo creo que tiene que ir más por ese aspecto. Pero no necesita nada la poesía, yo creo. La poesía es algo maravilloso que no necesita nada. O sea, es un texto que ha escrito alguien
contando una pequeña cosa o grande. Entonces, ¿cuál es la labor de la musicalización? Yo creo que didáctica, más que nada, y acortar esa distancia. Es lo que comentábamos antes. ¿Quién se acerca a un poeta? Es muy difícil seguir a un poeta, porque de sí la gente pues, tiene mucho lío. Entonces, los que somos apasionados de la poesía, sí, abrimos un libro y nos metemos en ese mundo poético. Pero alguien que esté fuera de ese mundo necesita a alguien que lo acerque. Somos como unos profetas, de alguna manera. Claro, eso suena muy grande, ¿no? Pero quiere decir que ¿qué hace la música? Te mete instantáneamente, te evoca, antes comentabais de la vocación, pues la música rápidamente te mete en ese pequeño mundo y alguien que no conozca dirá, oye, ¿esto qué es? Claro, es mucho más rápida, mucho más, o sea, tú cuando escuchas de pronto unas notas, ya estás ahí, ya tu cuerpo, pero en cambio un poema tienes que trabajar con él, tienes que estar con él, tienes que leerlo, tienes que... Entonces, es muy diferente los caminos. La poesía creo que ayuda bastante, ayuda muchísimo a lo que estábamos hablando antes, a la gente joven, o sea, es algo que nosotros sí que, por eso estamos trabajando en colegios y por eso trabajamos en institutos, ¿no? Precisamente por eso, porque la poesía es muy difícil de llegar ahí. Es muy difícil porque, primero, la poesía no se ha vendido muy bien nunca. Parece que es algo como muy elitista. Nosotros cuando nos dicen, van a cantar poemas... Que hay que saber mucho y la verdad claro, es que... hay que saber mucho, hay que ser... Entonces, claro, nos dicen, vais a cantar... madre mía, y este tostón, ¿no? Y luego, claro, ¿sabes? ¿Ves? Trabajamos desde el humor, trabajamos desde un montón de perspectivas, hacemos partícipes de ello. Nosotros el otro día estuvimos musicalizando y le pusimos diferentes formas a la canción del Pirata. Hicimos un rap con la canción del Pirata, hicimos un hip hop, hicimos un rock, hicimos una canción... Entonces, una balada. Una balada, o sea, trabajamos un montón de cosas donde ellos ven un poco... Decir, ya da igual, o sea, dónde ha trascendido la música, sino, pero ¿quién decías que era este? ¿Quién ha escrito esto? Ahí, ese es el truco, ahí es donde hay que ir. ¿Eres partidario de leer poesía acompañada de música instrumental o rechazas esta posibilidad? ¿Por qué? Bueno, a nivel personal, yo la poesía prefiero leerla yo, porque me parece que es maravillosa, coger un libro y es una relación directa. Yo creo que todo lo que sirva para cortar la distancia entre la poesía y la gente, creo que es bueno, y creo que no hay que entrar en el debate si mejora o no mejora. La poesía no necesita nada, para mí, no necesita nada. Pero si poner un poquito de música, poner un fondo musical, hacer una canción, va a servir para que una persona pueda llegar a la poesía, pero no en el sentido religioso de que la poesía salve. Creo que la poesía salva en el sentido que una persona, si se puede expresar a través de la poesía, sí que puede mejorar su vida. O sea, el sentido terapéutico de la poesía, que nosotros también lo trabajamos mucho, porque, por ejemplo, en el colegio tenemos un club de poesía. ¿Quién está en el club de poesía? Pues todos los desarrapados, toda la gente con problemas, porque a la poesía, ¿quién se acerca? Gente que tiene que expresarse, que no lo consigue, porque vive en unos ambientes que no vale para nada, ¿no? Entonces, ¿qué les sirve la poesía? Pues empiezan a contar, vemos las tristezas que tienen, ¿sabes? Que no... Y sobre todo como terapia, o sea, la poesía como terapia. En un colegio, realmente la poesía, o sea, se ve mal. O sea, es que prácticamente la pasas ahí, no se tiene, pues un poco de decir, no, es que la poesía es algo muy importante, que debería estar pero bueno, en la infancia se repiten, pero luego de pronto eso se pierde. Y entonces porque se trabaja desde la literatura, desde lo literario, no desde lo emocionante, ¿no? De la educación emocional, porque escribe. Claro, a mí que me sirve... Sabe, ¿no? Pero siempre porque cree que tiene que decir algo. Y la gente dice, no, yo no quiero enseñarlo porque yo escribo para mí, que es lo típico que dice la gente. Claro. Pero en realidad es mentira, ¿no? Todo el mundo escribe porque quiere contar algo. Y hay que intentar romper esa barrera. Entonces, poner un fondito musical para animar a alguien a escribir, pues yo sí lo veo. Evidentemente, un gran poeta no necesita que le pongan un fondo musical, ni siquiera que le musique. Que lo pone él con la voz. Muchas veces. Sí, o sea, eso es una aportación didáctica absolutamente y de llegar a gente. Pero es verdad que hay gente que no le gusta, ese formato no le gusta y porque vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, en el momento en que la poesía entra otro agente externo, en este caso música sonando con un piano, o porque incluso muchas veces sí que es verdad que porque puede desviar un poco la atención, sobre todo si encima son como músicas conocidas, es decir, tú a lo mejor de pronto estás y pones Mozart. Y tú ves, claro, dices, claro, pues tú estás ahí con la... Entonces a lo mejor el poeta, pues eso no le gusta. Y hay gente que escucha que solo va a escuchar el poema, ¿no? Entonces, y enlaza un poco con la pregunta que vimos antes, ¿no? También un poco lo del tema de contar el poema. A nosotros muchas veces nos gusta decir contar, o sea, recitar, declamar, leer, pero muchas veces contar el poema también, que es otra forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros realmente es que aceptamos... Bueno, cuando suelta el poema el poeta ya no es suyo. Eso tienen que saberlo todos los poetas del mundo. Queridos poetas y poetas. No os pertenece ya. Si es un poema, pues el poema no para quien lo coja. Exacto. Así que no os quejéis luego. Uno de los fragmentos en que se divide el poema de Hilario Tundidor, Oda a Juan Valdés Leal, se titula Final para órgano y cuerda.
¿Crees que es posible reproducir como la imagen mediante la éfrasis la música en un poema? Pues, hombre, la verdad que sí, lo hemos venido comentando en el viaje, la verdad que no sabíamos muy bien lo que era éfrasis, lo hemos buscado. Lo hemos tenido que buscar en el diccionario, exactamente. Lo hemos buscado, pero sí, o sea, es una retórica, y de hecho en muchos talleres que hacemos nosotros consiste en darle vuelta a los poemas, en jugar con sinónimos, jugar con definiciones, hasta convertir el poema en otra cosa, y para que la gente, los niños, las niñas vean que de un pensamiento y de las palabras que tú decides puedes llegar a un poema maravilloso o lo puedes contar de una manera muy prosaica, ¿no? Entonces pienso que sí, que se podría contar la música de un poema a través de las palabras, evocando pues todo lo que ha querido decir ese poema. Claro, y lo interesante es que además como comparten además muchas cosas en común, pues también creo que sería fácil, ¿no? Y podría ser... Pero para mí, yo creo que lo venimos también comentando, que es como una especie de juego literario, o sea, no es... Bueno, lo puedes hacer, pero lo veo más como juego, lo veo más como incluso en las vanguardias, lo veo más como cuando, ¿no? Pues cuando se cogía los poemas y lo sustituyó por sinónimos, por antónimos, por las definiciones. Yo lo veo más como juego literario, lo vemos más... al final es un juego literario que todo aporta para un poco la exaltación un poco de la poesía, ¿no? Que la poesía pues esté en un punto... Pero vamos, también pensamos lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es que mientras el elitismo en la poesía esté ahí arriba... Es difícil y es tan endogámico muchas veces que es muy difícil. Y antes lo comentaba Laura, ¿no? El tema de Internet, el tema de, claro, la democratización, ¿no? de eso, ¿no? Que eso también da para otro juego y da para mucho más y hablar más sobre ese tema, ¿no? Sí, porque claro, luego están los poetas, pero esto no es poesía, ¿no? Es lo que se hace y no es poesía. Claro, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Porque claro, ya lo dijo Becker, poesía eres tú. Así que ya está, te fastidias, poesía eres tú, ya. Eso es. La mayor pasividad y facilidad con que se suele acceder a la música en general, frente a la dificultad que puede entrañar la lectura de un poema, puede estar en la base del rechazo hacia la poesía por determinado tipo de público. ¿Favorable, sin embargo, a las canciones? Pues como yo creo que lo que he comentado antes, que al final, por ejemplo, nosotros no necesitamos que nos cante nadie, porque hemos sido apasionados de la poesía desde críos y hemos abierto libros y nos hemos enamorado de un poema, de Becker, de Rubén Darío, de Federico García Lorca. O sea, yo recuerdo que leí Poeta en Nueva York y me enamoré, o sea, una cosa, un éxtasis, ¿sabes? Ahí a lo mejor con 12 años, ¿no? Pues eso, claro, yo lo tengo fácil porque he nacido predispuesto a esto. Pero yo siempre he pensado que cuando uno siente algo que le hace bien, ¿no? ¿Por qué no compartirlo? Que es lo que nosotros intentamos. O sea, porque esa gente que nunca le dirán que la poesía, que no es nada cursi ni nada, es una actividad humana, como de las más antiguas de la humanidad. O sea, la gente estaba ahí haciendo vaso campaniforme y haciendo poemas, ¿sabes? Es la realidad, o sea, de hace 10.000 años y a lo mejor de mucho más, y contándose historias y repitiéndolas. Entonces, no es una cosa de elitismo, yo creo que a mí no me hace falta que me canten nada, pero creo que hay mucha gente que si le cantas una canción, no, por supuesto no se mejora un poema de ningún poeta. Pero si tú cantas una canción, pues una persona que dice, anda, y esto es que nos pasa mucho en los colegios, dice, pero esto es maravilloso, pero esto es... Claro, porque nunca se van a acercar a ellos, porque es imposible que una persona le des un libro de poesía, lo lea y diga, a ver, ¿esto qué es? Esto no que lo entienda. Pero si lo pones en un contexto muy rápidamente, sin exigirles un esfuerzo intelectual, van a decir, esto es maravilloso. Y a lo mejor parte de esa gente pues se va a animar a escribir, y a lo mejor esa gente que escribe es maravillosa, y nunca habéis escrito. Y no tenemos que tirar de premios Nobel ni de nada. Claro, y luego el medio, por ejemplo, ¿no? el medio importante, el medio de... Cuando tú de pronto, claro, yo no me veo pues, a los poetas, o sea, no me veo en los 40 principales de la poesía. Pero en cambio, con a lo mejor una canción de pronto, donde bien claro, es mucho más instantánea, mucho más fácil, ¿no? Entonces sí que puedes estar sonando en radios. O sea, hay radios a lo mejor donde entonces ese punto de atención... pues es un poco el favor que se le puede hacer a la poesía. Yo cuando escuché los discos de Serrat, ¿no? de Miguel Hernández o de Antonio Machado, yo flipé. O sea, porque yo ya los conocía, pero sí que me dieron otra visión muy diferente porque de pronto descubría algo que a lo mejor cuando yo lo leía anteriormente no lo veía. Es curioso, eso es lo que enlaza un poco con lo anterior, ¿no? Esa unión de la música y la poesía, que para mí es fundamental más que con otras disciplinas, ¿no? que lo comentaban antes, ¿no? Pero para mí la música y la poesía es que comparten tantas cosas que es verdad que creo que se complementan muy bien. ¿Qué le decimos a los chavales? Claro, decir, el reggaetón, ¿no? Pues decir, que nosotros decimos muchas veces, bueno, dudamos de que... Hay que mejorar las letras de la música popular. Eso es un... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos un reggaetón con la canción del pirata? ¿Por qué hacemos un reggaetón con poemas? Por ejemplo, el poema de Jesús Hilario Tundidor que cantamos, o ¿por qué hacemos cosas así? Pues precisamente para decir, oye, pues se puede hacer también este tipo de música
con algo un poco de dignidad en las letras y no lo que estáis haciendo, ¿no? Aparte ya de combatir un poco pues todo lo terrible de los que hablan los reggaetones, ¿no? En este caso, ¿no? Hay que aguantar como los hombres libros, libro de Fahrenheit 451. Estamos en fase de aguantar, entonces pues una serie de personas aguantaremos porque amamos la cultura, amamos la poesía y nos da igual lo que nos rodee, ¿sabes? Al final sabemos que la buena literatura siempre será buena literatura y que una canción que tenga un toque de poesía será mejor canción que cualquier churro de estos que hay ahora, que bueno, que está bien para divertirse, o sea que no somos prejuiciosos, pero que los niños y las niñas sepan que ellos pueden mejorar y que pueden ser reggaetoneros, pero que pueden hacer canciones más bonitas, más dignas, más emocionantes, toda a pequeña escala, vamos, o sea, no es que tengamos aquí un altavoz que podamos. ¿Crees que el contacto con la música en todas sus facetas facilita el interés hacia la poesía y viceversa? El otro día nos preguntaban en un curso, que nos quedamos flipados, en un taller de los que damos, nos dice un chaval, tenemos la canción de Antonio Vega, Lucha de Gigantes, sí, Lucha de Gigantes. Dice, ¿esto es narrativa? ¿Podría entrar en la narrativa? ¿O es poesía o es lírica? Y claro, la escuchamos allí, la pusimos y la escuchamos, ¿no? Y dices, es que contéstate, o sea, fíjate lo que está diciendo aquí, ¿no? Antonio Vega en Lucha de Gigantes, las metáforas, el lenguaje poético que está utilizando, porque Antonio Vega era precisamente eso. Es que para nosotros también es ese punto de decir, ha leído poesía, porque sus textos son eso, tienen un componente poético muy alto. Entonces tú notas enseguida cuando alguien ha leído poesía en gente cantando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco a la par, ¿no? No sé. Y la prueba del algodón es quitarle la música a la poesía, leer una letra de una canción. Bueno, y eso a veces, vamos, que se te cae el alma a los pies, ¿no? De decir, pienso que la música corta más la distancia con la poesía, por eso, porque enseguida te genera unas emociones instantáneas. Y la poesía, yo creo que a los que somos amantes de la poesía, pues claro, lees un poema y pues puedes hacer una película, o sea, yo creo que la poesía está en todo arte, o sea, creo que es la base de todo arte. Pero creo que hay que mejorar mucho la literatura en la música popular. En estos tiempos, porque antiguamente, el otro día tocó Joaquín Díaz en Madrid con Fetén Fetén y cantó Ramo Verde, que es una canción maravillosa, es un poema popular preciosísimo, con unas imágenes y... Entonces la gente antes cuando hacía canciones, excepto estas cosas picantes que cantaban en los pueblos también, que tienen su gracia, pero que hacía poesía también. Entonces, bueno, es recuperar la poesía pues, y salir de lo chabacano. Y creo que la poesía pues, aporta mucha dignidad a las personas. En vez de estar siempre con las cosas pues, estas normalitas de la vida, todos llevamos un poeta dentro. Eso lo decía Gloria Fuertes, que todos nacemos poetas, otra cosa es que ejerzamos. Que no es de la vida. Que la gente dice, estoy muy ocupada, no puedo escribir. Sí. Por eso somos apasionados de la poesía, como sí. Nosotros nos declaramos apasionados de la poesía porque empezamos muy... y de la música, porque hemos crecido con las dos. Entonces, del bien que nos ha hecho, y entonces como nos ha hecho mucho bien la poesía, pues queremos compartir con eso. Y sabemos que a gente que tenga muchos problemas de adaptación, por ejemplo, la poesía, aunque esto resulte un poco ridículo decirlo, pero es la verdad. O sea, la poesía te puede salvar. Total. Os lo digo a la cámara. Puede salvar la poesía. Hablad como vuestros poetas de la familia. Además, siempre encargamos 3, ¿verdad? Los 3... Sí, a los niños les encargamos 3 poemas en su vida, al menos que escriban 3, ¿sabes? Elegid 3 momentos en vuestra vida, pues un hijo, un amor que queráis mucho, un momento triste, una pérdida de un familiar, y dejadlo por escrito, porque no solo va a escribir Becker y toda esta gente, escribid vosotros. Es el encargo que os damos a la humanidad. Pudiera ser un pulpo y esa araña, pudiera ser dolor y es tejedora, acompañante de mi vida ahora, en una habitación triste de España. Pudiera ser que araña que te araña, llegase al corazón no cavadora, sino hilandera alegre portadora, de una madeja de oro gris extraña. Pudiera ser que en el tabique oscuro del corazón, sobre las cosas viejas, tejiese allí su urdimbre de bonanza, y se me hiciese luz hacia un futuro dorado a paz, sin sombras y sin rejas, inmensa araña azul de la esperanza.
Pudiera ser un pulpo y esa araña, pudiera ser dolor y es tejedora, pudiera ser que araña que te araña llegase al corazón no cavadora, pudiera ser, pudiera ser.